Impacto evangelístico. El día declina. Nuestro Señor Jesucristo era incansable en su labor misionera, evangelizadora y salvadora. Cuando otros dormían, Él vigilaba. Cuando otros charlaban, Él oraba. Cuando otros descansaban, Él trabajaba. Su comida era hacer la obra que el Padre le había encomendado. Él no permitía que nada ni nadie le desviara de esa senda de trabajo, de abnegación y de sacrificio. En cierta ocasión le plantearon una cuestión doctrinal en el caso del hombre ciego de nacimiento y le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y prontamente el Señor pasa del asunto doctrinal al asunto práctico, al asunto de su obra, y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Él tenía que realizar la obra que el Padre le había encomendado en el tiempo señalado. No podía perder el tiempo, ni detenerse en polémicas, ni emplear el tiempo en otras actividades o proyectos. Notemos que aquí él habla de un día y una noche. Un día para trabajar y realizar la obra de Dios, y una noche cuando nada podrá hacerse. Este día de gracia, de oportunidad y de trabajo se inició con el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y ese día perdura hasta hoy. Hoy es el día de salvación. Mientras el sol de la gracia y la misericordia de Dios está brillando, este día dura y durará hasta que el Señor levante su iglesia. Amados, Cristo aprovechó el tiempo realizando la obra del Padre sin dilaciones ni desviaciones. Al concluir su tiempo, su obra no quedó inconclusa y pudo decir al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y mientras pendía de la cruz, en un grito de victoria pudo exclamar: consumado es. Cristo realizó su trabajo, su obra, su encomienda en el tiempo señalado. Él pudo terminar su obra porque le dio prioridad a la misma sobre toda otra cosa. Le dio prioridad sobre las comodidades, pues él no tuvo donde reclinar su cabeza. Él dio prioridad a su obra sobre posesiones y riquezas, pues él se hospedaba a casa de sus amigos. Él dio prioridad a su obra sobre edificios y templos lujosos, pues él se reunió con sus apóstoles en un cenáculo prestado. Él dio prioridad a su obra sobre los alimentos, pues su comida era hacer la obra del Padre. Prioridad sobre los aires de grandeza y de prestigio social y mundanal, pues él se identificaba en su labor con publicanos y pecadores. Su obra y su encomienda tenía prioridad sobre poderío, gobierno y dominio terrenal, pues nunca permitió que el pueblo le coronara como rey, aunque lo era, y también rechazó de plano la tentación de Satanás en ese sentido. Su obra tenía prioridad sobre sus allegados e íntimos, pues cuando Pedro intentó desviarle del camino de la voluntad del Padre, tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Su obra, su trabajo, su encomienda tenía prioridad sobre la Madre María, pues cuando ésta quiso intervenir en su labor, tuvo que decirle: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Su obra tenía prioridad sobre su vida, pues él sacrificó su vida en bien de su obra. Alabado sea su nombre. Amados, si esto hizo Cristo, esto tenemos que hacer los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos sus discípulos y seguidores. Él nos ha dejado una encomienda de continuar su obra mientras el día dura. Él dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Si nos llamamos cristianos y no hacemos lo que Cristo hizo y lo que Él nos ordenó hacer, somos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos. Si no hacemos lo que Él hizo y lo que nos ordenó hacer, estamos defraudando a Cristo, estamos descarriados y tenemos nombre que vive,
pero estamos muertos. Si no lo hacemos, tenemos apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella. Si no hacemos lo que Cristo hizo y lo que Él nos ordenó hacer, honramos de labios al Señor, pero el corazón está lejos de Él. Si no hacemos lo que Él nos ordenó hacer, somos como el sacerdote y el levita, muy religiosos y con muchos golpes de pecho, pero dejamos tirado en el camino al moribundo. Si no lo hacemos, somos sal desvanecida, buena solo para ser hollada de los hombres. Si no hacemos lo que Cristo hizo y lo que Él nos ordenó hacer, evangelizar al mundo, somos tibios, que seremos vomitados por Dios, y al ser vomitados, rechazados, lanzados fuera, entonces preguntaremos: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Y el Señor responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. Apartaos de mí. Y esos pequeñitos son las almas perdidas. Amados, la inmensa mayoría de los cristianos creen que ellos pueden emplear su tiempo como a ellos les plazca, pero el tiempo es del Señor. Ellos piensan que pueden invertir su dinero como a ellos les parezca, pero el dinero es del Señor. Nosotros somos meramente administradores. Ellos piensan que pueden hacer de su cuerpo y con su cuerpo lo que ellos quieran, pero el cuerpo es del Señor, pues fuimos comprados al precio de su sangre preciosa. Ellos piensan que lo que tienen lo tienen por sus fuerzas y sus habilidades y talentos, pero todo es del Señor. San Pablo pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y ciertamente todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor y es del Señor, y a Él tenemos que dar cuenta. Amados, este día de la gracia, de la oportunidad, este día de trabajar por Cristo se nos está terminando. Jesús preguntó: ¿no tiene el día 12 horas? Sí, el día tiene 12 horas, y ya la historia, la humanidad y la Iglesia han visto desfilar estas horas una tras otra. El día comenzó con el ministerio de Cristo y terminará con el levantamiento de la Iglesia. La primera hora de este día fue la hora de Cristo, la segunda, la hora de los apóstoles, la tercera, la hora post-apostólica, la cuarta, la hora de las persecuciones imperiales y del sufrimiento de la Iglesia, la quinta, la hora del oscurantismo, de las jerarquías y del clericalismo, la sexta, la hora de la reforma, la séptima, la hora del conocimiento y la publicación de las Sagradas Escrituras, la octava, la hora del modernismo y el liberalismo doctrinal, la novena, la hora de la intercesión y el ruego, la undécima, la hora de la lluvia tardía y del derramamiento del Espíritu Santo y del avivamiento de Pentecostés, la duodécima, la hora de la apostasía, del apartamiento de Dios, del enriquecimiento material, la hora cuando se dice: no tengo necesidad de nada ni de Dios, lo tengo todo, soy rico. Creo que todos podemos identificar bien esta hora 12 con la hora en la cual estamos viviendo, cuando hay tantos cristianos que se descarrían y apostatan de la fe, volviendo a los ídolos. Estas modernas urbanizaciones nuestras están llenas de cristianos descarriados, que han hecho de sus casitas su cielo, y ni van a la iglesia, ni quieren que la iglesia vaya a sus casitas, a su cielito, un cielito fiado que están pagando por 30 años, que les va a hacer perder el cielo glorioso y gratuito y eterno que Dios tiene preparado para sus fieles. Amados, decididamente vivimos en la última hora del día de la gracia. ¿Qué decimos? ¿La última hora? Más bien, en los últimos minutos de la última hora. Se nos termina el día de trabajar por Cristo, el día declina, el sol se pone, la noche viene cuando ya nadie podrá trabajar, cuando será fatalmente tarde. Trabajemos por Cristo, ganemos almas para Cristo, redimamos el tiempo,
redoblemos nuestros esfuerzos, démosle prioridad a la tarea que el Señor nos ha encomendado de evangelizar al mundo. Démosle todo al Maestro: salud, tiempo, dinero, talentos, energías, vida. El reloj del tiempo está al terminar su recorrido. El día termina a las 6 de la tarde. Ya van a ser las 6 de la tarde en el día de la salvación, y las multitudes claman, y nosotros no hemos sido salvos. Se termina el día de trabajar por Cristo, y se quedan en el mundo millones y millones de personas que nunca han oído el Evangelio. Dios está mostrando a muchos de sus hijos que ya el día se nos termina. Hace algún tiempo, en una revelación que Dios mostró a este servidor, me encontré en un campo evangelizando. Llegué a una casa. Una señora salió al balcón de la casa. Desde abajo comencé a hablarle de Cristo. Me dijo que durante la última parte de la tarde habían estado dando noticias extraordinarias por la radio sobre acontecimientos mundiales, y que habían anunciado que a las 6 de la tarde darían noticias que conmoverían al mundo, noticias determinantes y definitivas. Miré mi reloj y le dije: pues vaya a oír las noticias, pues escasamente falta 1 minuto para las 6 de la tarde. Ella entró a la casa a oír las noticias, y entonces comenzó a oscurecerse y a hacer relámpagos muy anchos que hendían el cielo de alto abajo. Se tornó muy oscuro. Comencé a escuchar gritos, lamentos, alboroto por doquier, mientras yo decía: es que Cristo viene, es que Cristo viene. Veía destellos de luz procedentes de una gigantesca cruz de estrellas que se formó en el cielo. Y mientras continuaba diciendo: es que Cristo viene, repentinamente me encontré en el cielo con Cristo. Alabado sea el Señor. Nótese que en esta revelación eran las 6 de la tarde. Amados, verdaderamente estamos viviendo los últimos minutos, los minutos finales del día de la salvación. Amigo mío, ¿es usted salvo? Si no lo es, sálvese ahora. Levante su mano delante de su radioreceptor en señal de arrepentimiento y fe en Jesucristo como su Salvador. Descarriado, reconcíliese ahora con Dios. Vuelva al Señor y a su iglesia. Hermano, redima el tiempo y gane almas para el reino de los cielos, que el día declina. Oremos. Oh Dios nuestro, somos conscientes que el día de la gracia y de la salvación se termina. Te suplicamos en estos instantes que muchas almas se tornen a ti y sean salvos. Que tú, oh Dios, sanes a los enfermos y que movilices a tu pueblo a trabajar por Cristo y su iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a redimir el tiempo y a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y a toda criatura. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.